protones que se acumulan en el espacio intramembranal y que vamos a denominar fuerza protomotriz van a ser utilizados por el complejo 5. El complejo 5 es quien va a llevar a cabo lo que se conoce como la fosforilación oxidativa. Este complejo 5 se llama ATP sintetasa. Y como su nombre lo indica, lo que hace este complejo enzimático es que lleva a cabo la síntesis de ATP. Entonces, este complejo enzimático va a actuar como una enzima que va a poder sintetizar ATP a partir de ADP y por el fosfato, pero que para realizar esta actividad enzimática requiere de la presencia de los protones que se acumularon en el espacio intramembranal durante el transporte de los electrones. Esta ATP sintasa también se conoce como ATPasa específica tipo F y se llama o tiene otro sinónimo que es F0, F1 ATPasa. Esto de F0 y F1 se debe a que tiene dos dominios, un dominio F0 que está incrustado en la bicapa y un dominio F1 que es hidrofílico y que está en la matriz de la mitocondria. La estructura tridimensional que tiene este complejo 5, a mí en lo particular se me afigura mucho a como es un molinillo de chocolate. ¿Ustedes han visto esos molinillos de chocolate de madera que uno utiliza para hacer chocolate abuelita en la casa? Mientras está derritiendo el chocolate, uno con el molinillo, uno lo está girando entre las palmas y la parte de abajo del molinillo va dando vuelta y es lo que está mezclando el chocolate con el agua. Pues igual a mí así se me figura el complejo 5-ATP sintetasa. Miren, esta parte de aquí, lo que conforma el sitio F0 o el módulo F0 sería la parte que tiene uno o la manija del molinillo, lo que uno está girando y es lo que conforma una especie de rotor, es lo que se mueve. Y esta parte de abajo sería la parte esa circular que uno mete para mezclar el chocolate con la leche, ¿sí? Entonces, este complejo ATP sintetasa gira, tiene una actividad giratoria y cada vez que gira, sintetiza ATP. Pero esta capacidad de girar únicamente lo puede hacer únicamente si está presente los protones que vienen del espacio intramembranal. ¿Ok? Entonces, vamos a verla un poquito más detallada. Fíjense bien, les decía yo que el complejo 5 ATP sintetasa pues va a tener dos componentes o dos módulos. Uno que se va a llamar F0, que es hidrofóbico, y uno que se llama F1, una subunidad F1 que es hidrofílica. Okay. La parte F1 de esta enzima es lo que les decía yo que es la parte cilíndrica del molinillo y aquí va a estar el componente catalítico de la enzima. Esta parte hidrofílica está en contacto con la matriz mitocondrial y está conformado por tres subunidades alfa, 1, 2, 3, tres subunidades beta, 1, 2, 3, una subunidad delta, una subunidad epsilon y una subunidad gamma. ¿Okay? Las subunidades beta son las que tienen la actividad de sintasa, es decir, son las que tienen la actividad de ATP sintasa, es donde se va a llevar a cabo la unión del ADP más el fosfato para generar
ATP o el fosforilo, perdón, el ADP más el fosforilo para generar el ATP, ¿ok? Bueno, el componente F0 o la subunidad F0, esto es lo que les decía yo que es la manija del molinillo, lo que va a estar girando, y, o el brazo, el molinillo, y es hidrofóbico, está embebido en la bicapa, y tiene dos cosas importantes esta subunidad F0. Esto está compuesta por de 10 a 14 subunidades C, todas estas que están así organizadas como si fueran pétalos de una flor alrededor de la subunidad delta. Esto de aquí es lo que conforma una especie de rotor. Esto de aquí es lo que va a estar girando. Y luego estas subunidades C van a estar unidas a una subunidad A, que aquí es por donde entran los protones, y estos protones van a irse a través de un canal que hace la subunidad B y que llegan hasta la subunidad delta de la subunidad F1. ¿Ok? A esto de aquí, desde la A la B hasta la delta, se le conoce como estator, porque es la parte fija del rotor. Aquí se une el rotor, aquí es la parte fija y luego esto ya nada más está girando así, dándole vueltas. Y una vez que esto gira, ¿verdad? Para que esto gire necesita que entren los protones. Una vez que entran los protones, esto gira y entonces esto ocasiona que se mueva de esta gama y esto hace que ocasiona que se mueva la parte F1 del complejo enzimático y de esta forma provoca que el centro activo cambie de conformación tridimensional y entonces pueda llevar a cabo la síntesis de ATP. Esta parte que estamos viendo aquí es lo que va a conformar el rotor. Este rotor va a estar girando, como les decía ahorita. Por cada vuelta que dé este rotor se van a estar generando 3 moléculas de ATP. Para que este rotor pueda dar una vuelta completa, necesita que pasen por el canal de la enzima 10 protones. ¿Recuerdan ustedes cuántos protones se acumulaban por una molécula de NADH? Cuando revisamos el transporte de electrones, llegamos a la conclusión de que por una molécula de NADH se acumulaban 10 protones. Entonces, fíjense en ustedes que por una molécula de NADH que viene de la matriz y se oxida en el complejo 1 del transporte de electrones, de ahí se van a acumular 10 protones y me va a dar 3 moléculas de ATP. ¿Ok? En promedio, el rotor puede ir girando un poco. Cada 3 protones se mueve y genera un ATP. Entonces, en promedio, el rotor se trasloca cada 3 protones y sintetiza una molécula de ATP. Pero cuando da la vuelta completa, recuerden que va a generar 3 moléculas de ATP. Y para cuando dio una vuelta completa, eso significa que entraron 10 protones de los que estaban en el espacio intramembranal. Entonces, veamos pues lo que les decía ahorita. Por una molécula de NADH reducido, que va a venir al complejo 1 a oxidarse y va a lanzar sus electrones a este complejo. De aquí, estos electrones que van a pasar a la ubiquinona, luego al complejo 3, al citocromo C y al complejo 4 hasta el agua, de aquí a aquí este NAD va a acumular 10 protones. ¿Ok?
Estos 10 protones, entonces, que van a estar en el espacio intramembranal, son los que se requieren para que el rotor de la ATP sintasa dé una vuelta completa y genere 3 ATPs. Ahora el rotor puede irse moviendo poco a poco. Cada 3 protones, cada vez que le entran 3 protones, se trasloca un poquito, se mueve un poco y ese simple movimiento ocasiona la síntesis de una molécula de ATP. ¿Ok? Bueno, ahora ese ATP que se sintetizó se empieza a acumular en la matriz, pero no se utiliza en la matriz. La verdad de las cosas es que el ATP que se sintetiza en la mitocondria tiene que salir de la mitocondria porque se utiliza en el citosol de la célula. Acuérdense que ese ATP que estamos generando se va a utilizar en reacciones de síntesis en el anabolismo. Entonces, una vez que ya se empezó a acumular en la matriz, tiene que salir de la mitocondria. Ahora, tiene que pasar la membrana interna, ¿ok? Y la membrana interna no puede dejar o permitir el libre paso de moléculas que estén cargadas como el ATP. Entonces, para eso requiere que haya un transportador. El transportador que está en la membrana interna y que permite la salida de ATP se llama nucleótido translocasa y es un transportador sin porte. La ATP sintetasa también necesita, para poder sintetizar el ATP, tanto ADP como el fosforilo. Esas dos moléculas vienen del citosol. Entonces, este transportador que saca el ATP que fue sintetizado, que está en la matriz acumulado, al momento en que sale al citosol o al espacio entre membranas y luego de ella la membrana externa y luego al citosol, al mismo tiempo sale ATP y permite el paso de ADP. ¿Ok? Ahora, el grupo fosforilo que pasa en forma de fosfato pasa también a través de otro transportador que se llama fosfato translocasa. Y esto lo hace de manera les dije sin porte, no, este es un transportador antiporte, porque entra uno y sale otro. Este sí sería un transportador sin porte, porque entran los dos en la misma dirección. Viene el fosforilo y entra un hidrógeno. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver el rendimiento energético de todo este metabolismo oxidativo desde la glucólisis. ¿Cuánta energía se recupera en forma de ATP mediante el catabolismo oxidativo de una molécula de glucosa? Fíjense bien, una molécula de glucosa, la glucosa empieza a degradarse desde la glucólisis. Acuérdense que esta glucosa me va a generar 2 moléculas de piruvato y en todo esto, desde glucosa hasta 2 de piruvato, van a salir 2 ATPs y salen 2 NADH. ¿Ok? Estos dos piruvatos van a pasar al ciclo del ácido carboxílico, al ciclo de Krebs. Este NADH se va al complejo 1 de la transporte de electrones. Estos dos ATPs, acuérdense que se obtienen de la fosforilación a nivel sustrato. Ahí obtenemos esos dos ATPs que se empiezan ya a acumular en la matriz y que tienen que salir a través del transportador al citosol. Ahora, estos dos NADH que pasan al complejo 1, ¿se acuerdan ustedes? Dijimos que por una molécula de NADH se acumulan 10 protones y que el rotor del ATP sintetasa necesita 10 protones para generar 3 ATPs, pues entonces estos dos NADH implican 20 protones. Entonces, eso implica que la ATPasa da 2 veces vuelta y entonces me generan 2 por 3, porque cada vuelta genera 3 ATP, pues me va a generar 6 ATP. Más los 2 que se me generaron en esta reacción,
tenemos que de la pura glucosa hasta piruvato vamos a tener 8 ATPs. Ahora, este piruvato que pasa al ciclo de Krebs, este piruvato que pasa a acetilcoenzima A y de ahí pasa por todo el ciclo de Krebs, del ciclo de Krebs vamos a tener 3 moléculas de CO2, 4 NADHs que pasan al complejo 1, un FADH2, que este es el que pasa al complejo, que está en esta es la coenzima que está en el complejo 2, y que va a pasar los electrones a la ubiquinona, y también sale un GTP que se lo podemos considerar como ATP. Entonces, lo mismo que acá, de estos 4 NADH que pasan en el complejo 1, estamos hablando de 40 protones, que quiere decir que la ATP sintasa se mueve 4 veces. Entonces, 4 por 3 ATPs, porque por vuelta salen ATPs, pues son 12 ATPs. Ahora, este FADH, acuérdense que no entra como el NADH, este está después, entonces por una molécula de FADH se generan 2 ATPs. Entonces, 2 más 12 más un GTP me dan 15 ATPs, pero estamos hablando de que fueron 2 moléculas de piruvato, ¿ok? Entonces multiplicamos 15 por 2 y eso me da igual a 30 más los 8 de acá, queda que por una molécula de glucosa se van a originar 38 moléculas de ATP. Y bueno, ya por último, para finalizar todo este bloque de catabolismo, quiero que rápidamente resumamos todos estos temas en este esquema, partiendo desde la glucosa. Acuérdense que la glucosa está en la parte externa, en la sangre del organismo, y tiene que pasar a la célula a través de un translocador, de una proteína que la va a traspasar de aquí, de la parte del medio ambiente externo, que en este caso es la sangre, al interior de la célula, y una vez que está en el interior de la célula, pues se va a degradar por medio de la glucólisis hasta piruvato. Acuérdense que de una glucosa tenemos 2 piruvatos. El piruvato, recuerden que puede tener 2 caminos en el caso de las células, si estamos hablando de un organismo superior, ya sea que se vaya por medio de la fermentación para generar lactato como producto final, ¿ok? Si estamos hablando de una bacteria, puede tener una fermentación láctica, de etanol, ¿ok? Puede generar etanol. Entonces, para que se genere este producto final, que es el lactato, utiliza este NAD que sale en las primeras reacciones de la glucólisis, ¿ok? Este NAD se oxida, NADH está reducido, se oxida y se vuelve a regenerar. Y este lactato que se empezó a acumular en el citosol, pues se empieza a excretar hacia afuera, ¿no? Esta puede ser una de las vías, ¿ok? Ahora, si estamos hablando de esto, entonces aquí estamos diciendo que no hay oxígeno, entonces a esto le denominamos fermentación. Pero si hay oxígeno, entonces el piruvato va a ser transportado hasta la mitocondria, ¿ok? En la mitocondria entra el piruvato y se va a convertir en acetilcoenzima A, de aquí pasa el ciclo de Krebs y se van a obtener agentes reductores que van a pasar a través del transporte de electrones a los complejos 1 al 4 y lo van a pasar, se van a acumular en este espacio intramembranal los protones, y luego estos protones se utilizan por el complejo 5, que es la ATP sintetasa, para generar ATP que se acumula en la matriz y que tiene que ser exportado al citosol, donde este ATP se va a utilizar en síntesis, en reacciones de síntesis, en reacciones anaerobias. Y esto sería todo por el día de hoy. Esta sería la clase. Espero que tengan un excelente día.